Buenas, hoy voy a resolver este examen de matemáticas. Antes de pasar a ver cómo resuelvo cada ejercicio, os recomiendo que paréis el vídeo para leer el enunciado. Este sería el primer ejercicio. En la primera pregunta nos dicen que establezcamos el método de muestreo que han utilizado. En este caso sería convenience sampling o muestreo de conveniencia, que es una técnica de muestreo utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso y la disponibilidad de las personas que forman parte de la muestra. En este caso, pues por lo que sea, a los que estaban realizando el estudio les venía bien entrevistar o preguntar a las personas que entraban al hospital. En el apartado B nos piden primero el valor de A. Como nos dicen que el 5% de las personas tienen la enfermedad, pues A va a ser el tanto por ciento restante, es decir, 95%. Después nos piden el valor de B. Nos dicen que de las personas que tienen la enfermedad, el 99% dan positivo y por tanto el 1% da negativo. En cuanto a C, nos dicen que el 2% de las personas que no tienen la enfermedad dan positivo, con lo cual C es 2% y por tanto D es el tanto por ciento restante, un 98%. En el siguiente apartado nos dicen que calculemos la probabilidad de que una persona no tenga la enfermedad, pero dé positivo. Primero, vamos a llamar a que tenga la enfermedad D, a que no la tenga D barra, a que el test sea positivo un signo de más y a que el test sea negativo un signo de menos. Con lo cual la probabilidad de que no tenga la enfermedad pero dé positivo sería ir por esta rama de aquí, que se puede calcular como probabilidad de que no tenga la enfermedad por la probabilidad de que el test sea positivo, es decir, 0,95 por 0,02. Queda un valor de 0,019. Entonces esto es el test sea positivo, es decir, 0,95 por 0,02. Queda un valor de 0,019. Luego nos piden la probabilidad de que el test sea negativo. Pues vamos a tener dos opciones. Una sería que teniendo la enfermedad el test salga negativo y otra sería que no teniendo la enfermedad el test salga negativo. Cuando cambiamos de rama, como en este caso, significa que para calcular la probabilidad total, las probabilidades de ir por cada rama las tenemos que sumar. Es decir, que esto va a ser probabilidad de que teniendo la enfermedad de negativo más la probabilidad de que no teniendo la enfermedad de negativo, que va a ser básicamente 0,05 por 0,01 más 0,95 por 0,98 y esto al final da 0,932. Finalmente nos dicen que demos la probabilidad de que tenga la enfermedad teniendo en cuenta que el resultado del test ha sido negativo, es decir, sería probabilidad de que tenga la enfermedad habiendo salido el test negativo. Esto es lo mismo que la probabilidad de que el test salga negativo y que tenga la enfermedad, o más bien de que tenga la enfermedad y que el test salga negativo entre la probabilidad de que el test salga negativo, lo cual viene a ser 0,05 por 0,01 entre 0,932, que es lo que habíamos calculado antes. Y sale un valor de 0,000537. Luego nos dicen que el centro médico se da cuenta de que el número real de resultados positivos en su muestreo es diferente al que habían predicho con el diagrama de árbol. Y tenemos que explicar por qué. Pues a ver, una posible razón es que evidentemente es poco realista
creer que un diagrama de árbol va a describir exactamente la realidad. También podríamos decir que la muestra no es representativa por el tema de que el muestreo se ha realizado ya directamente en el hospital, o lo mismo, pues porque no se ha elegido aleatoriamente la muestra. Bueno, pues pasamos a la siguiente parte. Nos dicen que dibujemos un diagrama de Venn que represente toda esta información. Entonces, como tenemos tres casos, que haya sido visitado por el doctor, que no haya sido visitado por el doctor o que haya realizado algún tipo de test médico, necesitamos tres circulitos en nuestro diagrama de Venn. Por el momento sabemos que hay dos pacientes que fueron vistos por un doctor, pero que no han sido vistos ni por una enfermera ni han recibido un test médico, con lo cual esto sería 2, sería esta parte de aquí. Por otro lado tenemos que 11 pacientes fueron vistos por una enfermera y recibieron un test médico, pero que no fueron vistos por un doctor, con lo cual sería esta parte de aquí. Luego 18 fueron vistos por un doctor y recibieron un test médico, pero no fueron vistos por una enfermera. 9 lo recibieron todo. Vamos a hacer aquí un 9 chiquitito. Y eso es todo lo que sabemos, en principio. Luego también sabemos que, en teoría, todo esto en total debería sumar 30, porque es el número de pacientes que han sido vistos por un doctor, con lo cual vamos a ver cuánto valdría esto de aquí. Tenemos que 2 más 18 más 9 más x tiene que ser igual a 30, con lo cual x va a ser igual a 1. Entonces esto es 1. Ahora vamos a calcular el valor de esta parte de aquí. Como sabemos que en total todos los que han sido visitados por una enfermera son 45, pues tenemos que 45 tiene que ser igual a 1 más 9 más 11 más i, con lo cual i es 24. Pues esto es 24. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. Esto no. Pues de nuevo tenemos que el número total de pacientes que han tenido test médicos es 78, con lo cual 18 más 9 más 11 más z tiene que ser igual a 78. Y nos sale que z es igual a 40. Y este sería nuestro diagrama de Venn completo. En el apartado F nos dicen que calculemos el número total de pacientes que fueron al hospital ese día. Pues sería simplemente sumar el número de pacientes que hay en cada una de estas áreas. N total va a ser 2 más 1 más 18 más 9 más 40 más 11 más 24. Y esto en total suma 105. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, pues primero nos piden que calculemos cuánto vale este ángulo. Entonces, para ello vamos a usar la regla del coseno. Sabemos que el cuadrado del cateto opuesto a este ángulo tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos contiguos, es decir, 1005 al cuadrado más 1225 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos catetos por el coseno del ángulo. De aquí despejaríamos el coseno. De aquí haríamos el arco coseno de todo esto y nos sale que ACB aproximadamente 32 grados. Pasamos al siguiente apartado.
Vamos a dibujarnos aquí el valor de este ángulo, que nos va a venir bien. Nos dicen que hallemos DE. Pues para ello vamos a usar la relación entre los senos. Tenemos que DE entre el seno del ángulo opuesto, que sería 32, tiene que ser igual a CD entre el seno del ángulo opuesto, que sería 100. Con lo cual DE es igual a C por D, que sabemos que es 210, por el seno de 32 entre el seno de 100. Y esto nos da un valor de unos 113 metros. En el apartado C nos dicen que hallemos el área de este triángulo de aquí. Entonces vamos a usar 210 como la base, un medio de 210, y como la altura utilizaremos primero este lado de E por el seno de este ángulo. Este ángulo tiene que ser 180 menos 32 menos 100, porque los ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180. Esto nos sale un ángulo de unos 48 grados. Y todo esto por lo que vale DE, que lo hemos calculado antes y salía 113 metros. Esto al final nos da un valor de aproximadamente 8.817 centímetros cuadrados, que lo podemos también aproximar a 8.820. Finalmente nos dicen que estimemos DF. Sabemos que el área de este triángulo de aquí tiene que ser igual al área de este triángulo de aquí, y además DA lo podemos calcular teniendo en cuenta que 210 más DA tiene que ser igual a 1005. Es decir, esto es 1005 menos 210, que nos da un valor de 795 metros. Eso por un lado. Luego además, este ángulo de aquí va a ser igual a este de aquí. ¿Vale? Estos dos ángulos son iguales, con lo cual este ángulo también es de 48 grados. Eso significa que el área total, que nos han dicho que es la misma que la de este triángulo, vamos a usar mejor el valor que habíamos sacado sin aproximar y ya aproximaremos al final. Pues tenemos que esto va a ser igual a un medio de la base, que es de F, que es lo que queremos hallar, por la altura, que va a ser DA, por el seno de 48. Es decir, 795 por el seno de 48. De aquí despejamos DF. Vamos a tener que DF es 2 por 8.817 entre 795 por el seno de 48. Y sacamos un valor de 29,84 metros. Aquí, perdón, que he puesto centímetros cuadrados. Esos son metros cuadrados y habría que poner aquí también metros cuadrados. Vale, pues pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, para esto primero podemos describir el número de asientos con una progresión aritmética. Vendría dado por UN es igual a el número inicial de asientos más n-1 por el número de asientos que se suman en cada una de las filas, es decir, 14 más n-1 por 2. Como tenemos 20 filas, el número de asientos en la última fila va a ser U20, que es igual a 14 más 20 menos 1 por 2, es decir, 14 más 19 por 2, que nos da un valor de 52 filas. Luego además nos dicen que hallemos el número total de sitios en el salón de conciertos, en la sala de conciertos. Pues esto sería la suma de los asientos de todas las filas hasta la fila 20, es decir, S20. Tendríamos que, bueno, voy a escribir aquí la fórmula de la suma, es n medios por un más 1, un más 1, perdón. Entonces aquí tendríamos
20 medios por UN, que es U20, que es 52, más 1, que es 14. Y en total nos salen 660 asientos. Bueno, después nos dicen que en el primer año, en 2019, hubo 584 visitantes y que en 2020 hubo un incremento del 1,2%. Por tanto, el número de visitantes que hubo en 2020 va a ser 584 por 1,012, que viene a ser 591. Esto se puede ver también como que tenemos en 2020 los 584 visitantes del año anterior más el 1,2% de 584, que se calcula así. Y nos da exactamente el mismo resultado. En el apartado C nos dicen que calculemos el año en el que se superará la capacidad del salón de conciertos. Es decir, si el número de visitantes, vamos a llamarlo VN mejor, VN aumenta en un 1,2% cada año, podemos escribirlo con una serie geométrica. Así. Y queremos ver cuándo esta serie geométrica supera los 660 sitios que hay en el salón. Pues vamos a tener que pasamos para el otro lado 584 dividiendo. Aquí tendríamos que tomar logaritmos. Va a ser que, bueno, lo voy a escribir aquí abajo, que el logaritmo de 1,012 a la n-1 es igual al logaritmo de, esto me queda 1,13, por tanto bajo n-1 y me queda que n-1 es log de 1,13 entre log de 1,012. Y esto sale 10,3, con lo cual n es igual a 10,3 más 1, este menos 1 lo paso sumando al otro lado, 11,3. Entonces, 11,3 años después de 2019, se supera el número de asientos del auditorio. Es decir, se va a superar en 2019 más 11,3, que es el año 2030. En el apartado D, vamos a hacer aquí un recuadro para separarlo. En el apartado D nos dicen que tenemos que predecir el número total de personas que atenderán el auditorio para el año 2025. Es decir, primero vamos a calcular la suma de las personas que atienden uno de esos conciertos entre 2019 y 2025. Como es desde principios del 19 hasta finales del 25, son 7 años. La suma de una progresión geométrica viene dada por U1 por R a la n menos 1 partido entre R menos 1, con lo cual aquí tendríamos 584 por 1,012 a la 7 menos 1 partido entre 1,012 menos 1. Esto me da un valor de 4.238 por concierto. Como hay 50 conciertos al año, pues el total va a ser que me sale 212.000 visitantes. Pasamos al siguiente ejercicio. En el primer apartado nos dicen que hagamos un esbozo de un diagrama que muestre la información de arriba.
Pues vamos básicamente a representar una gaussiana. Es decir, tenemos una cosa así. La gaussiana siempre está centrada en la media, que nos han dicho que es 6,1. Estos serían los kilogramos. Y esto sería P. Eso sería 1. Y luego tendríamos que la desviación típica es de 0,5, es decir, estaríamos entre 6,6 y 5,6. Lo de la desviación típica significa que entre 5,6 y 1 va a haber un 34,1% de los datos. Y entre 6,1 y 6,6 va a haber otro 34,1% de los datos. Y esta sería la representación. Después nos dicen que calculemos la proporción de gatos persas que pesen entre 5,5 y 6 kilogramos. Pues sería básicamente esto de aquí, en una distribución normal. Es decir, que nos iríamos a nuestra calculadora, iríamos a Statistics. Dentro de Statistics iríamos a Distribución normal, NCD. El borde superior sería el borde inferior sería 5,5 y el borde superior sería 6,5. Esto sería 0,5 y la media nos han dicho que es 6,1, es decir, desviación típica de 0,5 y media de 6,1. Le damos a ejecutar. Nos sale que la probabilidad de que esté entre 5,5 y 6,5 es de 0,673. Luego aquí pondríamos después nos dicen que se escoge un grupo de 80 gatos y nos piden el valor esperado del número de gatos en este grupo que tienen un peso menor que 5,3. Pues vamos a tener el valor esperado de que x sea menor que 5,3, lo cual viene a ser x por p x menor que 5,3. Es decir, los 80 gatos por norm p de 6,1, 0,5 cuadrado y menor que 5,3. Pues de nuevo iríamos a la calculadora. Volveríamos a dist, norm, de nuevo NCD. Aquí tendríamos que cambiar, yo ya lo tengo puesto, pero bueno, sería poner el límite inferior en 0 y el límite superior en 5,3. Le damos a ejecutar y nos sale que la probabilidad de que x sea menor que 5,3 es de 0,0547. Con lo cual esto va a ser 80 por 0,0547, que nos da un valor de 4,38. En el apartado D nos dicen que se encuentra que 12 gatos pesan más que X kilos. Es decir, que la probabilidad de que el peso sea mayor que un peso X es de 12 entre 80, que esto es 0,15. Con lo cual ahora vamos a tener que aplicar la inversa de la normal. Iríamos de nuevo aquí, distribución normal, inversa de la normal. Tendríamos que poner esto en right porque es mayor que. El área aquí va a ser 0,15. Y nos sale que el valor de x tiene que ser 6,62 aproximadamente. Es decir, x es igual a
Finalmente se escogen 6 gatos de forma aleatoria y se tiene que calcular la probabilidad de que exactamente uno de ellos pese más de 6,25 kilos. Eso significa que vamos a tener que utilizar una distribución binomial. Una distribución binomial donde mi probabilidad la tengo que calcular con una distribución normal. Con lo cual primero calculo la probabilidad con una normal de que el peso esté entre 6,25 e infinito. Es decir, me iría aquí, atrás, distribución normal NCD, lower era 6,25, x, aquí pondría, pues por ejemplo, 10 por 10 a la 25 y todo esto lo mantendría igual. Me sale que P es de 0,382 y esta va a ser la probabilidad que yo utilice para mi distribución binomial. Entonces yo tengo una binomial con un número total de datos de 10, una probabilidad P de 0,382 y yo quiero calcular la probabilidad de que 1 pese más de 6,25. Pues me voy a distribución binomial PD. Como yo quiero que 1 pese más de 6,25, en X pondría 1, N trial sería 10 porque cojo 10 gatos y P es 0,382. Le doy a ejecutar y nos sale que la probabilidad es de 0,0502. Es decir, aquí, bueno, podría poner el 1 aquí. 0,0502. Y este sería el resultado. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, pues primero nos dicen que demostremos que el área de la base es igual a 3 raíz de 3 por x al cuadrado entre 2. Yo realmente la base lo que tengo es un hexágono formado por 6 triángulos equiláteros con lado x. Como además, si esto fuera el lado que va hacia el centro del hexágono, es decir, sería como una cosa así, más o menos, la suma de todos los ángulos de la parte que va hacia dentro del hexágono tiene que ser 360 porque damos una vuelta completa. Eso significa que cada uno de estos ángulos son 60 grados. El área total de la base va a ser la suma de las áreas de los 6 triángulos, donde la base va a ser x, es decir, 3 por x, y la altura la podemos calcular con este ángulo, que también es 60, y con el seno de ese ángulo. Es decir, tendríamos un triángulo así, tendríamos que hacernos con un triángulo rectángulo para poder aplicar la ley del seno. Este sería 60, como son triángulos equiláteros, los tres ángulos son iguales. Esto ahora pasaría a ser x medios y esto sabemos que es x. Entonces para calcular h vamos a tener que el seno de 60 es igual a h partido entre x. Luego h es igual a x por el seno de 60. Es decir, que 3 por x por el seno de 60. Y resulta que el seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Con lo cual tendríamos 3x al cuadrado por raíz de 3 entre 2, que es lo mismo que 3 raíz de 3 x al cuadrado entre 2, que es justo lo que teníamos que calcular. Luego en el apartado B nos dicen que
dado que el área externa total de la caja es de 1200 centímetros cuadrados, demostremos que el volumen viene dado por estas. Pues primero vamos a hallar una expresión para el área total de la caja. Tenemos que el área total va a ser igual al área de la base, que ya la hemos calculado antes y que es 3 raíz de 3 medios por x al cuadrado, multiplicada por 2 porque tenemos la tapa y la base, por así decirlo, más el área lateral de la caja, que va a ser 6 veces cada uno de los rectángulos de los laterales. Los rectángulos de los laterales vienen dados por x por h. Y esto nos dicen que tiene que ser igual a 1200. ¿Por qué queremos despejar aquí h? Porque si os dais cuenta, en la expresión a la que queremos llegar, h no aparece por ningún lado. Con lo cual, vamos a usar esta expresión que tenemos aquí, que nos han dado, para poder calcular h en función de x. Después sustituiremos el valor de h en la fórmula general para calcular el volumen de una figura como la que tenemos, y con ello esperamos llegar a una expresión como la que tenemos aquí. Simplificamos esto de aquí. Nos queda que esto es igual a 200 entre x menos raíz de 3 medios por x. Bien. Ahora, el volumen de nuestra figura va a venir dado por el área de la base por la altura, es decir, 3 raíz de 3 x al cuadrado medios por la altura, que es lo que acabamos de calcular. Y esto viene a ser 3 raíz de 3 por 200 partido entre 2 por x menos 9 cuartos por x al cubo. Y esto lo podemos simplificar y al final nos queda 300 raíz de 3 por x menos 9 cuartos por x al cubo, que es justo lo que nos habían pedido que demostráramos. Después nos dicen que hagamos un esbozo de la gráfica del volumen. Para ello usamos la calculadora. Nos vamos a menú, Graph. Bueno, he tenido que reajustar un poquito la pantalla porque tenía mucho zoom hecho, pero esta es la función que nos queda al final. Después nos piden que hallemos una expresión para la derivada del volumen. Pues sería derivar la expresión de arriba y simplemente tendríamos 300 raíz de 3 menos 27 cuartos por x al cuadrado. Esa sería la solución. Luego nos dicen que hallemos el valor de x que maximiza el volumen de nuestra caja. Bien, pues como para cualquier máximo, podemos hacerlo de dos maneras. Uno sería gráficamente. Iríamos aquí, nos meteríamos en gsolve, max, vale, y nos sale que el máximo está en x igual a 8,77. Es decir, que max en x igual a 8,77. También lo podríamos hacer igualando nuestra derivada a 0. Lo voy a hacer aquí abajo. Y hallando la x para la que se hace 0. Nos va a dar dos soluciones. Una es 8,77 menos 8,77
Y bueno, de aquí primero, como la x no puede ser negativa, ¿no? Porque es una distancia, sabemos que este valor lo tenemos que descartar y por tanto el máximo sería ese. Luego nos dicen que hallemos el máximo posible volumen de la caja. Pues de nuevo lo podemos hacer de dos maneras. Vamos a la calculadora y vemos cuánto vale el volumen en el máximo, que es pues unos 3040 centímetros cuadrados. Es decir, Vmax es alrededor de 3040 centímetros cuadrados. O lo podríamos hacer también sustituyendo el valor de x que nos va a dar el máximo en la expresión del volumen. Finalmente nos dicen que la caja va a contener bombones esféricos y que el manager dice que pueden calcular el número exacto de bombones que caben en la caja dividiendo el volumen de la caja entre el volumen de cada bombón. Y hay que explicar por qué el manager no está en lo cierto. Aquí lo que habría que decir es que las esferas no se pueden empaquetar de forma densa, de tal manera que siempre habría espacio que se perdería. Es decir, spheres y con esto terminaríamos el examen.